Buenas tardes, noches, amigas y amigos, señoras y señores. Saludo a don Francisco Cañadas, de la Fundación Bancaria Unicaja, a don Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, a don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Es un honor y un motivo de satisfacción darles la bienvenida como director del Centro Andaluz de las Letras, en nombre de la Junta de Andalucía y de su Consejería de Cultura y Deporte, al cuarto Festival Literario de América y Europa Escribidores. Escribidores viene celebrándose en Andalucía desde que inició su andadura en Málaga en marzo de 2022. Fecha desde la que ha ido creciendo, consolidándose y convirtiéndose en una referencia internacional. Desde su primera edición ha partido de la idea de que los espacios culturales superan lenguas y fronteras, y desde una visión euroamericana, hispánica, sigue contribuyendo en esta cuarta edición a la comunicación entre sociedades y culturas, tradiciones y tendencias literarias universales. Quisiera recordar esta noche a Mario Vargas Llosa, cuando en el viaje a la ficción situaba el momento fundador de la civilización en el acto de contar historias. En esa especie de trance religioso en el que la tribu, en la caverna prehistórica, se reunía en torno a una fogata para oír las palabras de la mujer o el hombre que tenía un sueño o una historia que contar. La literatura es reflexión y conciencia de lo real, y a la vez invención de mundos alternativos, de otros mundos posibles distintos del nuestro, en los que imaginar cómo superar, y vuelvo a las palabras de Mario Vargas Llosa, las limitaciones que a nuestra libertad y a nuestros sueños opone la vida tal como es. Quiero agradecerles a las autoras y autores participantes su colaboración, así como al personal que hace factible que Escribidores inaugure esta noche su cuarta edición. Sin su dedicación y pasión por la literatura, Escribidores no sería lo que es hoy. A ustedes, amigas y amigos, señores y señoras, les agradecemos su presencia y su apoyo a la creación literaria. Les damos un año más la bienvenida a Escribidores, al Festival Literario de América y Europa. Muchas gracias. Cedo la palabra a don Francisco Cañadas, de la Fundación Bancaria Unicaja. Buenas tardes, autoridades, escritores, escritoras, amantes de la literatura y amigos en general. Para nosotros, para Fundación Unicaja, es un honor poder estar una edición más en este festival literario, que es un magnífico encuentro en el que celebramos aquí en Málaga, con cuna de la cultura, una de las cunas de la cultura y faro de pensamiento. En el corazón de esta ciudad, donde las palabras han construido puentes entre América y Europa, nos reunimos para rendir homenaje al poder de la escritura y a quienes la cultivan con pasión y dedicación. El Festival de Escribidores no es solo un evento literario, es un espacio donde las historias cobran vida, donde las ideas dialogan y donde el arte de narrar nos recuerda que somos, ante todo, seres de palabra.
En esta edición de 2025 contamos con voces excepcionales que van a enriquecer sin duda nuestra visión del mundo, desde novelistas consagrados hasta nuevos talentos cuya pluma es promesa de futuros brillantes. Elizabeth Strout, ganadora del premio Pulitzer en 2009, y Clara Usón serán quienes abran la edición de este año, y a las que seguirán otros muchos nombres como Antonio Escurate, Javier Cercas, María Dueñas, Paul Preston, Sara Marquinero, Eduardo Mendoza, Sami Nair o Valerie Mais en los próximos días en las diferentes sedes donde se va a desarrollar el festival, que este año además tiene un recorrido muy malagueño, puesto que se va a ampliar por diversas localidades de la provincia, como son Arroyo de la Miel o Rincón de la Victoria. También hay prevista una programación muy interesante en los centros culturales de Fundación Unicaja en Cádiz y Sevilla, con también Elizabeth Strauss, Amina Ir, Jorge Freire, Mohamed El Moraver, Mónica Augustova, Fernando Iwasaki o también Rodrigo Blanco. Pero para nada esto sería posible sin la fortaleza que aporta la unión de las instituciones públicas y privadas guiadas por la Cátedra Vargas Llosa, firmes creyentes de la cultura como motor de transformación. La presencia de Fundación Unicaja en iniciativas como esta justifica el firme empeño que ponemos de manera incondicional en la divulgación del conocimiento, la creatividad y la difusión del saber, sin duda herramientas que favorecen la consolidación del festival como un referente literario de especial relevancia en nuestro entorno y en el ámbito hispanoamericano. Hoy celebramos la literatura como un acto de resistencia y belleza, como un refugio y un espejo, porque las palabras tienen el poder de conmovernos, de hacernos libres y de abrir nuevas fronteras. En un mundo donde las prisas amenazan la reflexión y la tecnología parece relegar la magia del papel, encuentros como este nos recuerdan que la literatura sigue siendo un faro luminoso en la historia de la humanidad, con la misma fuerza en Málaga, Cádiz o Sevilla que en Portland, Brooklyn o Mar del Plata, por citar algunas ciudades. A todos los presentes, organizadores y autoridades, solo me resta agradecer el tesón de los organizadores por hacer de este encuentro ese espacio de reflexión que comentaba antes y debate único. Y el empuje de estas entidades participantes forman parte de un sueño compartido. Confío, una vez más, en este año, que todos los escribidores que van a pasar por las distintas sedes en estos días nos inspiren, enriquezcan e impulsen a seguir escribiendo, leyendo y sobre todo también imaginando. Porque sin la imaginación las palabras solo serían sombras perdidas en medio del papel. Ya solo me resta, pues eso, animarles a que se acerquen por las distintas sedes donde se va a celebrar el Festival de Escribidores 2025, esta cuarta edición, y que disfruten de la literatura. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a Raúl Tola, director del Festival y de la Cátedra Vargas Llosa. Queridos amigos, el Festival Literario de América y Europa Escribidores nació hace 4 años con la idea de funcionar como una bisagra entre dos tradiciones literarias tan potentes como la europea y la americana. Supongo que algunos de los aquí presentes tuvieron la suerte, como la tuve yo, de asistir a la charla inaugural de la primera edición de Escribidores entre Mario Vargas Llosa y Mircea Cartarescu, este gran escritor rumano, que comenzó hablando de literatura, pero terminó centrándose en el evento que acababa de comenzar y nos conmovía a todos, la guerra de Ucrania. Desde esa fecha, eso ha sido este festival. Un espacio donde algunos de los autores más renombrados del mundo se dan cita para hablar de sus obras, para debatir los cauces que sigue la literatura en este mundo hiperconectado y cada día más tecnológico, y para ofrecer una crítica libre a los eventos que nos afectan y conmueven. Esta oportunidad no será la excepción.
Con el título de esta edición, Fusión, Mestizaje y Palabra, hemos querido dejar sentada nuestra posición frente a uno de los fenómenos sociales que más han contribuido a ensanchar el conocimiento y enriquecer la experiencia humana. Estoy hablando de la migración. El perpetuo tránsito de personas a través de unas fronteras cada vez más porosas permitió, en medio de procesos muchas veces violentos, el nacimiento y la consolidación de un continente mestizo, como lo es América, que se ha nutrido de sucesivas oleadas migratorias, como la de los refugiados republicanos en el México de Lázaro Cárdenas, y que ha devuelto este favor, por ejemplo, con ese huracán que revolucionó la literatura universal y sin duda el idioma español, que fue el boom de la literatura latinoamericana. Escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, que preside la fundación que tengo el honor de dirigir, nos demostraron que podíamos haber nacido en Colombia, Argentina, México, España o Perú, pero que nuestra verdadera patria era este idioma común, que permite que el día de hoy, en esta misma sala, ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Pero además, siguiendo el ejemplo de James Joyce y sus herederos de la generación perdida, como Faulkner y Hemingway, o Dos Pasos, llevaron a unos extremos desconocidos la experimentación narrativa, demostrando hasta dónde podía llegar la novela, la manifestación artística mestiza por excelencia, que puede incorporar todas las posibilidades de la palabra escrita, como el teatro, el ensayo o la poesía. En nuestro afán por extender el alcance del Festival Escribidores, el año pasado tuvimos en el mes de octubre la primera edición del Festival Escribidores en México, lo que nos ha permitido que esta marca funcione realmente como un puente a través del Atlántico entre nuestras dos tradiciones. Por escribidores han pasado escritores como Mario Vargas Llosa, Mircea Cartarescu, Isabel Allende, Joyce Carol Oates, Richard Ford, Juan Gabriel Vázquez, Leonardo Padura, David Fuenquinos, Yoconda Belli, Sergio Ramírez o Jorge Edwards. También han estado Javier Cercas, Eduardo Mendoza y Ray Lóriga, que vuelven a acompañarnos en esta edición, junto con una constelación de autores de primerísimo orden, como María Dueñas, Alfonso Guerra, Sami Nair, Sara Barquinero, Paul Preston y, por supuesto, mi admirada Elizabeth Strout, Premio Pulitzer de Ficción y una de las escritoras más importantes de nuestro tiempo, quien junto con otra autora capital como Clara Usón, Premio Nacional de Literatura de España, sostendrán en unos instantes el diálogo inaugural de escribidores que, como es tradicional, será inolvidable. En esta edición de Escribidores ocurrirán 20 mesas redondas o diálogos entre más de 30 autores de Venezuela, España, Alemania, los Estados Unidos, Perú, Francia, Marruecos, México y el Reino Unido. En la clausura del festival entregaremos los tradicionales premios escribidores. El premio a la trayectoria recaerá en el fotógrafo argentino Daniel Morsinski, el retratista de los escritores, quien en los últimos 30 años le ha dado rostro a las letras en nuestro idioma. Y el premio a la gestión cultural recaerá en la agencia literaria Carmen Balcells, que revolucionó el negocio literario permitiendo una profesionalización nunca antes vista de los escritores, lo que se tradujo en fenómenos como el ya citado boom de la literatura. Quisiera agradecer, por supuesto, a las instituciones que hacen posible la supervivencia de escribidores, la Junta de Andalucía, a través del Centro Andaluz de las Letras, el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja, la Diputación Provincial de Málaga y el Centro Cultural La Térmica, el Museo Picasso, el Centre Pompidou, el Grupo Orenes, la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Complutense y el restaurante Trocadero Casa de Botes. También quisiera agradecer, y con esto termino, muy especialmente al equipo que ha trabajado para sacar adelante esta edición, el equipo del Centro Andaluz de las Letras, encabezado por Justo Navarro, a María del Mar Peregrín, en la coordinación general del festival, a Adriana del Río y su equipo en la producción, a Carlos Guerrero en la prensa y a los mosqueteros de la Cátedra Vargas Llosa, con Vanessa Colmeña y Edgardo Ronda al frente. Y finalmente quisiera agradecerles a todos ustedes, el público, que con su atención y entusiasmo ha acompañado la evolución del Festival Escribidores desde su nacimiento en el año 2022 hasta esta cuarta edición en el 2024. Muchísimas gracias. Y quisiera ahora ceder la palabra a don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, para que declare inaugurado el festival.
Queridos amigos, querida delegada municipal de Cultura, palabras ante todo para el director Museo Picasso, que nos acoge. Gracias por tu hospitalidad y tu colaboración con este festival de escritores, Europa América, que Raúl Tola ha descrito perfectamente y que en esa explicación se justifica que nosotros estemos también colaborando y apoyando económicamente de una manera discreta, pero en fin, suficiente con los apoyos restantes y también con una sesión de espacios, como ha sido comentado, ¿no? Y quiero saludar como natural tanto al director Centro de las Letras, Justo Navarro, como Francisco Cañadas, que por la Fundación Unicaja siempre lo oímos palabras correctas, exactas y acertadas en materia de literatura, lo que él suele cubrir. Cubre más cosas, pero eso es lo que yo más o menos le veo con cierta frecuencia. Queridos amigos, muchos de vosotros escribidores, aficionados a la lectura, pero más de un escritor he visto aquí al llegar, al entrar, y les saludo con muchísimo afecto. No solamente desde el año 22, ya el 21, existió también un festival, no está en la serie, 1, 2, 3, 4, estamos en el cuarto, pero ya algo, como digamos, un anticipo, ¿no? Y desde el principio vimos claro que valía la pena colaborar en esta hermosa iniciativa de acercar literatura de allende el océano y de este lado, ¿no? Y buscar más una vez encuentro entre literatura en español y en otras lenguas, en este caso literatura en lengua inglesa, ¿no? Vamos a tener hoy aquí este diálogo de Elizabeth Strout, Clara Usón y la moderación de Valerie Miles, la directora de Granta, esta revista legendaria que se creó allá en 1879 en Cambridge y que en 1929, 100 años después, dos americanos, creo que hay que dar nombre con sí, Bill Buford y Peter Boyer, compraron y hicieron pues una revolución dentro de la estructura más o menos, vamos a ver, tradicionales de la revista, que parecía que no hacía espacio hacia la literatura norteamericana y quisieron abrir ese espacio. Es bueno saludar cómo esa revista ha ido acogiendo muchas iniciativas de literatura en español, publicando traducción al inglés, pero acercando en definitiva al público angloparlante literatura en español, ¿no? Y al final es una edición en español y es Mail quien la lleva, ¿no? Y eso me parece un símbolo muy expresivo de lo que este festival quiere ser, ¿no? Me alegra mucho que esté presente en otras provincias, no solamente en Málaga, también nuestra Unicaja ayuda a ello, en la sede suya de Sevilla y de Cádiz, y luego también en la provincia de Málaga, ¿no? Es imposible estar en todas partes, ¿no? Pero se hace un esfuerzo y nosotros que impulsamos la lectura de mucha manera, si me permitís, con los premios de novela, los premios de ensayo. Nos ha dado, por cierto, Freire, uno de los premiados el año 20, ensayo que está en la lista de los autores que tenéis aquí convocados para este festival, y que tenemos una, digamos, amplia presencia de bibliotecas en distritos de barrios de la ciudad de Málaga. Dentro de ese fomento de la lectura, apoyar un festival como este tiene toda la lógica y quiero públicamente pues, expresar nuestro compromiso de seguir en esa línea, ¿no? Mario Vargas Llosa, que estuvo presente, como recordaba Raúl Tola, en aquel encuentro del año 22, merece por su labor, simplemente por su labor, por su vinculación y su cariño con Málaga también, ¿no? Fue doctor honoris causa de nuestra universidad. Yo recuerdo la lección, digamos, magistral que él pronunció en el Paraninfo, allí en el Ejido, fue algo hermosísimo. Y hablaba de escribidores y de cómo la inspiración de los escribidores y cómo se produce ese milagro de la literatura, ¿no? Una lección de las que no se olvidan, ¿no? Y tenemos en nuestra universidad, hemos tenido, ya está jubilada, Guadalupe Fernández Ariza, una gran experta en literatura iberoamericana y una súper experta en la obra de Mario Vargas Llosa. Ya no es que con eso hay una conexión entre la cátedra y Málaga. Bueno, si reforzamos la conexión con estos apoyos, con esta presencia de iniciativa, de que el Ayuntamiento también esté colaborando con el desarrollo del festival, creo que hacemos pues un círculo virtuoso, tratamos de hacerlo en relación a este impulso a nuestra literatura y esta conectividad entre dos mundos de lengua, digamos, occidental, el mundo en español y el mundo en inglés, que son realmente importantes. Somos la segunda, dice, los especialistas en lengua materna detrás del chino mandarín, posible, y interesante hablar del chino, ¿no? Y China como potencia económica y literaria también, etc. Pero no cabe duda que el mundo occidental al cual pertenecemos, nos importa mucho saber qué pasa en el mundo, digamos, angloparlante y que ellos sepan lo que pasa en el mundo hispanoparlante.
con todo respeto a los francoparlantes y a los alemanoparlantes y a los italianoparlantes, podemos seguir hablando de más lenguas europeas, pero esa es la riqueza de Europa, ¿no? Que solo saben bien las instituciones europeas, tenemos no sé cuántos traductores para entenderse, ¿no? Bueno, al final el inglés me parece más o menos se impone, tratemos de que el español a nivel universal, en Europa es más difícil, esté también como una lengua muy presente, y no cabe duda que este tipo de festivales ayudan a ello. Queridos amigos, yo debo ser breve, voy terminando, y dejar ya el espacio para que esta persona que hemos mencionado, Elizabeth, Clara, Valerie, sean quienes estén ocupando estos sillones que ya recuerdan. Va a venir este diálogo moderado por Valerie Mais, y en definitiva me decía que declarar inaugurado lo hacemos entre todos. Hemos inaugurado con estas intervenciones entre todos, de una manera colectiva y compartida, este festival de la edición del año 25. Es un placer, queridos amigos. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, con Elizabeth Strout y Clara Usón. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a Raúl Ola por la invitación de estar aquí con estas dos escritoras formidables que vamos a explorar un poco acerca de su obra esta tarde. También a la Cátedra Vargas Llosa, a su equipo estupendo, a los organizadores y también a todas las instituciones que han apoyado este festival. Y han dado la ocasión para que estemos aquí para compartir por unos días lo mejor de nosotros, que es la creación. Y como dijo Nietzsche, tenemos el arte para no morir de la verdad. El arte, la literatura, voy a leer un poquito, un breve manifiesto a favor de la literatura y el arte en estos tiempos. La literatura nos permite enfrentar la dureza de la realidad sin sucumbir a ella. Y aunque la vida puede ser caótica e insoportable, la creación artística es una de las mejores manifestaciones del espíritu humano, capaz de darle sentido y belleza incluso a lo más difícil. Y los festivales son eventos de enorme repercusión en la vida cultural, tanto de una ciudad, de una región, de un país y más allá también, especialmente cuando, como hoy, tenemos una invitada de primer orden de otra parte del mundo aquí para hablar con nosotros y compartir con nosotros esta creación. Las dos escritoras son, como digo, de larga trayectoria, de bibliografías importantes y multipremiadas. Y hay mucho en común entre las dos, pero también hay puntos de contraste que vamos a explorar un poquito a lo largo de nuestra conversación. Y quiero avisar, nosotras vamos a ir conversando. Luego ellas, cada una, va a leer un fragmento para que podamos escuchar estas voces de sus personajes. Y luego finalmente voy a abrir a preguntas. Entonces aviso a los que tenéis alguna pregunta o alguna cosa que querrían indagar un poquito más en la conversación que tenemos, pues ahora es el momento de ir pensando y romper el hielo. No voy a lanzar, como digo, ningún secreto al decir que estamos viviendo en tiempos inciertos, complicados, incluso preocupantes. Y Mario Vargas Llosa justamente dijo en una ocasión que los malos tiempos son fecundos para la literatura. En tiempos de caos, la literatura cumple un papel esencial como herramienta para comprender y procesar, como decía, la realidad. Frente a crisis sociales, políticas o personales, la lectura permite tomar distancia,
analizar los acontecimientos desde nuevas perspectivas y dar sentido a la incertidumbre. El arte vive del debate, lo dijo Henry James, de la experimentación, de la diversidad de acercamientos, del intercambio de visiones y de la comparación de puntos de vista. Es lo que nos permite trascender el entorno de lo cotidiano y quizás en algún momento tocar lo universal. Contamos historias, compartimos secretos, sueños, alegría, miedos, dolor y aversiones, conscientes de que la imaginación funciona como un tónico, un bálsamo y un lenitivo. Pues después de estas palabras a favor del libro, de la lectura, del arte, de la literatura, voy a leer muy brevemente alguna información biográfica pequeña, pinceladas, porque ahora vamos a conocer a las autoras de sus propias palabras. Elizabeth Strout, que estoy segura de que muchísimos ya la conocen, es una novelista norteamericana, autora de Amy e Isabel, que llegó a ser una película producida por Oprah Winfrey. Quédate conmigo y Los hermanos Burgess, por ejemplo, entre muchos otros libros, y como las exitosas sagas protagonizadas por Olive Kitteridge, que estoy segura de que todo el mundo pensamos que es una persona que vive, de verdad. Olive Kitteridge, la novela homónima, ganó el premio Pulitzer y se convirtió también en una llamada serie de televisión. También Lucy Barton, me llamo Lucy Barton, Todo es posible, I, William, etc. Y también su última novela, que ahora está, que va a leer de esta novela en primicia esta noche, porque mañana sale, y que se llama Cuéntame de todo, donde vemos estos personajes, estos grandes personajes de Elizabeth Strout, encontrarse en un momento. Lucy Barton, Bill Burgess y Olive Kitteridge. Y es gracioso, Slate Magazine dijo que es el acontecimiento de muchos años de ver estos grandes personajes juntarse. Elizabeth actualmente vive entre Nueva York y el estado de Maine, bueno, Portland, Maine. Claro Son estudió Derecho, ejerció la abogacía durante 18 años. En 1998 ganó el premio Lumen por su primera novela, Noches de San Juan, a la que siguieron las novelas Primer vuelo, El viaje de las palabras, Perseguidoras y Corazón de Napalm, que ganó el premio Biblioteca Breve. Su novela, luego La hija del Este, ha ganado en España el premio Ciutat de Barcelona y también el premio de la crítica. Siguen novelas Valor, El asesino tímido, por el que también obtuvo el premio literario Sor Juana Inés de la Cruz, y su última novela, Las fieras, y nos va a leer un poquito de Las fieras. Bueno, Perdona que te interrumpa. No vamos a poder leer porque nos hemos dejado los libros. Bueno. Bueno, alguien nos irá a buscar los libros en el camerino. Si no, yo cuando estáis hablando. Bueno, pues esta noche pensamos que empezaremos un poco con un estilo de entrevista de Pears Review. Si alguien conoce estas entrevistas, son entrevistas que entran un poco en lo que es el estudio íntimo de los escritores para entender un poquito cómo se han hecho escritoras, qué es lo que y cómo escriben, dónde escriben, por qué escriben estas cosas. Entonces empezamos. Una de las cosas que tienen en común que parece muy interesante es las dos han empezado a escribir ya más mayores, no como jóvenes escritores que emergen a los 20 años, sino que un poco más tarde, cosa que me pareció muy interesante porque es el caso de las dos. Entonces, Elizabeth, why did you start writing so late?
Well, I didn't start writing late. I started writing very young. I started writing when I was about 5, and I never stopped. But nobody was interested. And that's the truth. And I really was so surprised because I thought I was a writer, and I knew that I was a writer, and I thought I would write. And I did write. I wrote and wrote and wrote, sent out things from the time I was 16, and just got rejections, and I was okay. But then as I got older, I thought, why isn't this working? And I think honestly, and I wrote so much all the time, and I did notice that every story I wrote was a tiny bit better than the story I had just written, so that was a little bit hopeful, but it was pretty discouraging. And then I think that what happened with Amy and Isabel is I think I got so not discouraged. I think I was sort of worn down by trying to get into the publishing world, which nobody even had. I had no contacts, nothing. Nobody was even remotely interested in it. So I think what happened with Amy and Isabel, I thought, oh man, just write it. Just write what you want to write, say it, put it down. And so I think, thank you so much. And I think I stopped trying to write like a writer and wrote like myself. That's what I think finally happened. But it took me about 35 years. It took me 7 years to write that book because I was learning as I was writing that book. Just say it. Just do it, say it, put it down. And then I liked it. Oh, that's really interesting. Yeah. I didn't realize that. Yeah. that you. And I do think I was trying to write like a writer all those years. I didn't know that until I began to write like myself. Mhm. You wanted to be writerly, and then, so you weren't writing From just writing from my total heart, just putting it down. Well, it's amazing that you kept at it. Yeah, well, I knew I was a writer. I just didn't know why other people didn't know. Well, they know now. Well, Clara. En mi caso, bueno, hay similitudes y yo escribo porque leo. Soy muy lectora, era una niña tímida y solitaria, es un tópico, y por tanto, en aquella época en que no había todas las distracciones que hay ahora, pues mi manera de acceder al mundo era a través de los libros. Entonces, ¿no se me oye? Vale. Sí. Entonces, yo creo que una escribe también puede hacer de imitar, ¿no? Y pues yo también quiero hacerlo. Como ya decía, yo a los 7 años escribía parodias, o un poco más. Yo leía muchas, con 9 y 10 años, novelas del oeste y de Corín Tellado. Eran novelitas que conseguías en el kiosco, las podías ir intercambiando, las ibas alquilando, y entonces yo hacía parodias en las que fusionaba. Hacía parodias, novelas del oeste con humor. Y a mis hermanos les gustaban. Pero se acabó. Todo eso empezó porque quería escribir. Lo que pasa es que, en mi caso, era timidez, era miedo, mucho miedo, era comodidad. Yo no quería ser pobre, sabía que los escritores son muy pobres, por regla general, lo he confirmado. Y era una especie de, ¿sabes? Como la que se casa con un hombre que no le acaba de gustar, pero que le va a dar un buen porvenir. Y a aquel otro que le gusta tanto, pues tiene mucho riesgo. Y me casé con la abogacía. Sí. Iba a decir, estuviste 18 años. 18 años. De abogada. Sí, también escribía cuando tenía ratos libres, escribía mucho. Pero luego llegó un momento en que es que era desgraciada. Era desgraciada. Y no voy a hablar más, porque una crisis personal tremenda y tal, ¿no? Y cuando salí de esa crisis, digamos, me dijo, bueno, sí, no puedes seguir, o sea, esto no te gusta nada, pues déjalo y vete con... Y me lancé, y sigo infligiendo mis libros periódicamente. Pero fue por una cuestión de que solo puedo vivir si escribo. Porque cuando escribo me aíslo totalmente de la realidad, que no me acaba de interesar mucho, aunque escriba sobre la realidad. Y mientras escribo tengo una sensación, mi vida tiene un sentido, tiene un propósito, pero en el momento en que el libro está ya, desaparece, ¿no? Pero es esa especie de pacto que tengo conmigo o de engaño, ¿no? Y cuando escribo estoy yo, y pues escribo. And
It's interesting that you say you were a timid, solitary young girl, and I bring this to you, Elizabeth, because I know that you also, when you were young, you were living in Maine, and you talk about going into the woods and reading and spending a lot of time on your own. Right. Do you think that solitariness also brings, it brought you to reading, but also to how good you have writing? I did have a very solid. My parents were very puritanical, and they did not believe in television. There were no, whatever. So anyway, the point is, there were 4 acres that I was allowed to run around in, and I did. For many of those young years, I spent so much time outside alone, and it was really magical. It was very, very special, and I look back on that time, and I think that was so helpful to me as a writer, because I learned to be alone. And, writing is very solitary. And so... Yeah, Sorry about that. it's very, very solitary work. But, I wonder too, because you talk about, like, when you were young and with your mother, how your mother was extremely observant of other people, that she would comment when you were together, seeing people and just like little details, because of course we know that one of the extraordinary things about your writing is your characters, and how you're able to write characters that seem so alive and so real, that it really comes from this kind of observation. Right. And I do think my mother gave that. I mean, I know she gave that to me, or I was born with it, and she fanned the flames of it, because she had a perceptiveness about people. She was very intuitive about people, and that doesn't mean she was always right, but she seemed to understand people on a different level. And ever since I was very young, I've never found anything on this earth as fascinating as people. And I just mean ordinary people. And I just always wondered what is going on with that person that's walking down the street, what's going on in their head. And I just was like very interested, and I thought that I could sort of see little things that other people didn't see necessarily, and I wanted to communicate that to other people. So I have always been writing for a reader. Oh, that's interesting. Yeah. My entire life, I've just wanted to go, as Thomas Carlyle said, from one living mind to another, and to give to my readers what I thought would be helpful to them if they wanted it. Do you think of the reader when you write? Procuro no pensar en el lector, porque entonces me paralizo. Sí, lo que procuro, o sea, siempre es inevitable, sobre todo cuando ya has publicado, pero lo que sí que es cierto es que si escribes con cierta continuidad y a lo largo del tiempo, es que quieres que te lean. O sea, sé que hay escritores, gente que escribe para sí misma, yo para ellos no escribía nada. ¿Entiendes? Yo ya me tengo a mí, me puedo contar lo que sea. Bueno, es que somos contadores de historias, y el contador de historia cuenta a otro, ¿no? Y lo que pasa es que mientras escribo, trato de no representarme todos los posibles lectores a los que les podría gustar lo que hago, entonces los pongo ahí. Me encuentro con esos, como que me aíslo, y después cuando publico es cuando me entran todos los males y todos los miedos. Pero mientras escribo, si no, no podría hacer lo que quiero hacer. Pero claro, evidentemente, como dice Elizabeth, escribes para que te lean. Yo por lo menos. O sea, para mí misma, no, porque tengo que escribir a mí misma, es que no. Claro. Pues me hace mucha gracia porque me hace pensar en Roberto Bolaño, que Bolaño, la gente le preguntaba a Bolaño, ¿tú piensas en el lector cuando escribes? Y él decía, ¿yo, el lector? Yo pienso en Moby Dick. Pero luego sí que later he also thought about, he said he has an ideal reader in mind. Because he wants to write up. And so he has like a composite reader that is discerning, that he doesn't want to flag. He doesn't want to go underneath too much. And so by having this kind of discerning reader, he writes up.
Does that? I don't have a discerning reader, but I have a reader, and the reader is neither male or female or anything, has no type of gender, but the reader is present with me all the time as I write, and that reader is somebody who's possibly interested, but not necessarily really interested. So my job is to say, come on, it's going to be okay. It's going to be worth your while, I think, if I can do it for you. And that reader is aware if I'm showing off. And so, I realize, okay, sorry, I'm not going to show off. And then, so my responsibility is to this presence, this reader. And Interesting. I don't try and aim high or low. I'm just aiming for this reader. That's a very Carlyle consciousness kind of idea. That's excellent. Now, I'm wondering, well, you kind of answered this question already, because you said that just all of those years that you were trying to get published, you just kept writing and writing. But I wonder, did you ever, either one of you, do like formal training? Did you study creative writing? Did you study under anyone? Or perhaps have certain writers that you read that kind of gave you a sense of what you were doing? Well, I mean, I was reading from a very young age. I was reading all the American writers, and then I went to all the English writers. I sort of did independent studies for myself, much younger than when I was approached by the books in school, which was very helpful because it was fresh for me. So I read and read, but the only class I took with Gordon Lish, and I don't know if anybody's ever heard of him over here, but he was called, I think, Captain America. I mean, Captain Fiction or something. Covers. He was Reading Covers editor, and I took a class with him at Columbia, and I was so frightened. He talked literally for 7 hours. Oh my God. I'm serious. The class went for 7 hours. If you went to the bathroom, you were not allowed back in. So I was so terrified. Because he was pretty critical of many people. I can imagine. And that I realized in my terror that he was saying things that were really actually helpful. Like talking about authority and different things. And I was sort of only vaguely getting it. So when that class was over, I signed up and I took another class with him. Because I thought, okay, if I'm going to die, at least I'll die knowing something. So I took the second class and absorbed more. And he was actually very helpful, very frightening, very terrifying. I can imagine. But I did that. It was kind of funny because famously, he's the one that shortened all of Carver's, right? Yeah. And just be speaking for 7 hours. That's. Clara. A ver, yo soy autodidacta, digamos, es decir, es que cuando yo empecé a escribir, porque es que no había tampoco los cursos de literatura creativa que están muy bien, pero están bastante recientes, porque en Estados Unidos empezaron antes, el mundo anglosajón, pero en España yo no recuerdo que hubiera talleres literarios, entonces yo leía, imitaba y escribía y aprendía pues escribiendo muy mal, intentando hacerlo mejor y mejor y mejor. Pero sí que hubo un escritor que fue el que me hizo pensar, yo quiero hacer esto. En mi caso, ¿no? Y fue Anton Chekhov. Sí, es como además es que me recuerda lo que hace Elizabeth, bastante lo que hacía Chekhov, en la medida en que se ocupan de las vidas de las personas ordinarias, normales, ¿no? Porque además Chekhov, por ejemplo, hubiera realizado lo que yo hago, con grandes temas históricos y cuál, eso es para él abominada. Eso decía, hay que ocuparse de la gente normal y corriente, de fulanito se casa con menganita, habla de eso, ¿no? Y eso es más difícil. Claro, lo más fácil es coger una tragedia tremenda, histórica, y ella lo hace también, ¿no? Ocuparse de eso, de las pequeñas historias, de las contradicciones del corazón humano. Entonces lo descubrí muy pronto, pero por azar, se me mandaron a Córcega, mis padres, a aprender francés 3 meses, una inmersión brutal, con una familia. Yo me llevé 2 libros, uno del Pato Donald y otro, Las obras completas de Chekhov. Y eso es lo que tenía, así que los leí. ¿Y cómo me gustó a mí eso?
Pues me encantó. Y desde entonces me digo, no me entero, está leyendo Padrona, pero... Mira, muy interesante. Sí, sí, muy genial. And I wonder, Elizabeth, talking about writers that have influenced you, just to talk about tradition and where our creativity comes from as writers. We were talking about Cheever. I think of, Cheever, Updike, Richard Yates, kind of great writers of the the ordinary lives that they bring them into view. But I also see like a little bit of Dorothy Parker. I mean, if Dorothy Parker went to Maine, Olive Kitteridge. I think of Lucia Berlin too, and with these characters that are so, that are at the same time such complex and difficult characters, yet so also at the same time kind of beloved and tender, no? Yeah. Like I said, I read straight through from about the age of 10. I would go to the bookstore and buy paperbacks under the classics section with my babysitting money, and I didn't even know what I was reading, but I would read them, and I just read and read and read, and that was, I think, very important for me. The Russians, and then I discovered the Russians when I was about 20, and I just... That was it. I knew a few things about a few things. Yeah, they Those definitely Russian do. writers. Yeah. They definitely do. I remember, as being also American, when I was young, I would read a lot and not realize that I was reading translated fiction. Right. And I remember Exactly. reading Borges, reading Funes, this one story that he has, Funes el Memorioso, about this man who can't forget anything. And I remember very clearly the feeling that I had. It was so strong. It was physical. It was like a physical kind of suffocating feeling. But it must have been in an anthology because it wasn't an entire book full of Borges. And I remember spending many years trying to think, who wrote that story? What was that story? Until so many years later when I found the story. So I started reading Borges, and then I read it. I said, oh, That's so exciting. yeah, amazing. But I know, translated fiction in the U.S. during many years, the translators were, it wasn't. Sometimes you wouldn't even be told that it was translated. Nowadays things have changed quite a bit. Right. Yeah. So I wanted to, because both of you, we have been talking about how important the characters are, and really character-based. Speaking of Borges and Bioy, for example, always talk about how characters, to create real characters, first you have to know how they speak. You create the speech, and then the speech gives all of the psychology. Do you agree? How did you create a writer like You certainly have to know how they speak. I don't know if that comes first for me. I don't. The truth is, and I'm sorry to be disappointing, I don't really know where my characters come from, and I don't really know how they enter me strongly enough for them to then turn around and get back on the page, and that's just a disappointing answer. But I don't really know. I know that Olive Kitteridge showed up, boom, as she would, because she's Olive. She just showed up. I was unloading the dishwasher, and I could feel a presence behind me, and I thought, okay, I've got to write this down. So I did, and that was Olive Kitteridge. And Lucy Barton came to me much more like a thread from the ceiling, because that was her voice. She came to me through her voice. So, I don't really know. I don't know where Bob Burgess comes from. I don't know. But they come and they stay, and the ones that don't stay will obviously get tossed on the floor. But you do have to hear them. You have to know them. And even better than they know themselves. And Clara, what I think is also interesting about your work is that you create also, you're very character-driven, yet at the same time you use real people that you fictionalize, which is the case of Las Fieras with the figure of La Tigresa. What draws you, and does it
is it difficult for you to decide, like, you had to create a character, Miren, beside a real character, and are you ever worried that your created character is somehow not going to seem as real because you're using a real character? Bueno, perdón. Como te dije, mientras escribo, procuro aislarme de todo y además pienso, esto si no sale bien, nadie se va a enterar. Es la única manera que tengo de escribir. Entonces, ya son 3 o 4 novelas en las que mezclo realidad y ficción. Pero además la mezclo de verdad. O sea, hay otros escritores que lo hacen muy bien, pero toman un personaje real, lo analizan arriba y abajo, pero digamos la parte de ficción es un poco la parte de la investigación. Y eso está muy bien, lo hacen muy bien. Se me ocurren bastantes nombres ahora, vosotros también. Yo hago mucho más Cafre. Yo lo que hago, porque me interesa más o sea, mis últimas novelas, lo que me empuja a escribirlas, a mí me cuesta mucho tener una idea o ganas de escribir, o sea, de algo que de verdad me dice, de aquí salga una historia. Y algo que ha dicho Elizabeth, iba a llamarla Lucy, algo que ha dicho Elizabeth, esa sensación que tienes de que vas descubriendo la historia, de que está ahí y tú la vas desentrañando. Y los personajes también, ¿no? Es una sensación de que son como son. Y dices, no, eso no está bien porque no es así. Entonces desde Corazón de Apal, que me sucedió que eran historias reales, las de una manera me conmovían, con personajes que han sido 3 mujeres, digamos, sobre todo, y 2 víctimas, y después de las 2 víctimas, Anna Mladic y Sandra Mutarowski, pues me ha tocado la victimaria. Que es Lola Perriaño. Y la verdad es que era un personaje que pensaba, yo no sé puedo hacer nada con ella, porque claro, de alguna manera, la idea que tiene una especie de un personaje tiene que tener una catarsis o algo así para que sea interesante. Esta es una persona que no evoluciona en absoluto, ¿sabes? Es un personaje, ¿no? Pero al mismo tiempo, me estoy enredando mucho. No. A ver, al mismo tiempo, dices, como una mujer guapísima, inmigrante, que tiene de irse al nacionalismo vasco de tal manera que pone bombas en su nombre y que a los 23 años ha matado a 23 hombres. Y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se llega a eso, no? ¿Qué poder tiene el dogma? Eso por un lado. Entonces, como para facilitarme la tarea, me surge al lado una historia ficticia que quiero interactuar. So, yeah. And Clara, on the other hand, you have, for Las Fieras, for example, and other things, you have talked about reading the newspaper or article or current events, and that's what kind of is the flash to get you started with something. Sí, eso me sucedió porque soy una escritora con muy poca imaginación. Es que se me ocurren pocas historias. Yo envidio sanamente a los escritores que tengo 6 o 7 novelas en la cabeza. Yo tengo una cada 5 años. Entonces tengo que hacer lo que puedo con ella, ¿no? Y las últimas veces yo soy una newsaholic, estoy obsesionada con las noticias, como decía Scorpio, la superstición de que todos los días suceden cosas remarcables, ¿no? La tengo. Entonces, pasó con la hija del Este, cuando me enteré del suicidio de la hija de Tina Mladic, pasó con el asesino tibio, cuando a través de la prensa me enteré de la triste historia de Sandra Mutarowski, y con Las Fieras, pues, en el Times precisamente, pues hablaban, resulta que una serie de televisión que ha tenido mucho éxito, ¿cómo se llama? Killing Eve. Pues el novelista se inspiró en Idoia Lopetriano. Entonces yo no sabía quién era Idoia Lopetriano. ¿Qué es esta? Y tengo que decir que mis contemporáneos varones se acordaban muy bien, porque era guapísima. Entonces, bueno, a partir de ahí es como esa contradicción en los términos, ¿no? Dices, pero una mujer tan guapa, en realidad que tenemos una mujer guapa lo tiene todo. ¿Qué necesidad tiene de andar matando? ¿No? Es tan guapa y eso. Y además esa asociación platónica, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Una mujer guapa no esperas que se ponga a tirar bombas. A ver, si fuera fea, pero claro, con esa mentalidad tan machista que tenemos todos interiorizados, ¿no? De que si eres fea es estúpida, porque tenemos esa mirada. Entonces, bueno, empecé a indagar y ahí me lié. Y entonces empezó a surgirme al mismo tiempo esa historia ficticia de una chica vasca, una chica también inmigrante, Miren,
que si, bueno, no voy a enrollarme aquí para contar mi historia, pero una historia paralela de una adolescente vasca, que es como la contrafigura de Idoia y que acaban interactuando, y luego también metí por ahí los GAR, y me lo pasé muy bien mientras escribía la novela. Y sí, en la investigación, cuando haces novela híbrida de ficción y la realidad no está basada en el tiempo de los fenicios, y te puedes inventar todo, pero es la historia reciente, pues has de ser rigurosa, claro. Well, there's one, just talking about a little bit about Cuéntamelo Todo, there's what's interesting, I think, and is the fact that you write. Well, Lucy Barton has also always had a first person. Yes. It's always been her Yes. voice, and Olive has always been Third person. Right. Why did you decide to I didn't decide, it just... It came that way. Sorry, it just happened. You just know I'm you're getting going our money's to worth, people, I'm so sorry. But it didn't, I didn't decide. Lucy came to me with her voice. And there's one story in Anything is Possible where she shows up, but we don't get inside her head. Right. And I know readers have talked about this. And in Tell Me Everything, we don't get inside her head. It's third person. We see her from third person, but we never get inside her head, whereas we get inside Bob Burgess's head. So I've always understood Lucy's either going to tell us her story or we're going to just see the story, but I'm not going to third person go into her head. Don't know why, just the way it is. It's just the way that That's they who appear. Lucy is. Right. Right. Now, I'm going to ask a question because I'm sure everybody would like to know, and it would be one of the questions that everyone wants to know, everybody be afraid to ask. Did you have a chance to work at all with Frances McDormand? Oh yeah, yeah. And what was that like? Well, Frances and I, we were both living in New York at the time, and so we would meet and talk about Olive. She's the actress who played Olive Right, Kittredge in the series. And so we would talk, a number of times we would just get together and talk about Olive at different places in the city. And then when the movie actually got started, I didn't have much to do. I don't know anything about movies. I didn't really want to, because I just don't know anything about them. So I had one very long conversation with the screenwriter, and apparently I said to her, go ahead and do whatever you want, because she told me I said that later. She said it was very helpful, I felt. And then I had one long conversation with the director on the phone, but otherwise I didn't have much to do with it. But Frances and I would talk about the thing. And were you happy with the result? I was very happy with it. Oh, thank goodness. Yeah. Yeah, because it's really extraordinary how she was able to embody Olive. I mean, I know she's an excellent actress, but she seems to just have done that almost better than in her other movies. Right, I was very, very pleased with it. I thought Richard Jenkins was wonderful. Yes, That's absolutely. Yeah. Yeah, thank goodness. Will there be any other Olive productions, or No. are there any others of your books that are? Well, My Name is Lucy Barton was a one-woman Yes, show. that's right, by Linny. By Laura Linney. She's an She amazing actress. She was on Broadway and then also in London. Yeah. For 6 weeks. Right? She's an amazing actress. And that was and I was more involved with that. And it was There was a wonderful. one-woman show. There was a one-woman show, and she had to stand up there for an hour and a half. And I Can you learned imagine a lot that? about what it felt like for her. But anyway, so she was wonderful. She's an excellent actress. Yeah. I wish maybe they'll bring it to Spain. Yeah. she's Clara, have you had any? ¿Has tenido alguna experiencia ¿Cinematográfica? Sí, o sea, alguien. Bueno, he ido al cine unas cuantas veces. Es verdad. No, sí, ahora curiosamente hay pero es un proyecto modesto, ¿no? Pero que a mí me halaga, que esperemos que salga, es un director serbio y una productora serbia que quieren hacer La hija del este. Entonces, para mí eso es que unos serbios quieran hacer La hija del este, pues es como una palmadita en la espalda, ¿no?
Si lo harán o no lo harán, que conseguir el dinero, en fin, es todo, probablemente no salga nada, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Más allá de eso, no, ya te digo, he hecho estas unas cuantas veces, he visto rodajes por las calles. Which book? Sorry? Which book? Which book? Yeah. Mine. But it's not yet done. I mean, it's a book of mine. It's in production. In English? Oh, it's in- Well, they're working on trying to bring it to It's production. a book I wrote many years ago on the... No, I know it's yours, but which book of yours? Yeah, explain to her Those are the things the book. this about the Bosman. It's quite amazing what she did. About the, The doctor, Dr. Mladic, Dr. Mladic, that guy who's in the Hague, he's been sentenced, right, very convicted Okay, of okay, genocide. okay. His daughter, when she Okay. was 24, committed suicide. right, And that's what it's Okay. Okay. Es perdón. Le estoy leyendo el libro. Por eso estamos. No, but it really is extraordinary what she did, because she wrote about, you know, people from a completely different Right. culture and was able to do it well enough that, No, no. that from that I get culture it. coming Yeah, that's not for me. This is Yeah, that's because it's been translated to several languages, but now the countries are prejudiced against me. Piensan que yo como española, como voy a escribir los serbios, si fuera australiana, pero una española, y entonces, ¿sabes? Es así, bueno, tenemos esa, por desgracia, ¿no? Sí, pero por eso lo has roto, por eso es... Sí, para mí es un orgullo. es Sí, bueno, la reconocimiento. satisfacción que, aunque los alemanes y los ingleses piensen que yo no puedo escribir fielmente los serbios creen que sí. Sí, parece que sí. Ellos dicen que sí. Perdona. Bueno, pues vamos llegando a las lecturas, ¿vale? Elizabeth, would you like to begin? sure. Okay, this is just a little tiny bit over 3 minutes, so that you know, you don't have to get anxious. And it's just a little part of, it's not the beginning, but it's sort of, anyway. Pero es primicia, ¿eh? No hay que decirlo. There are many back roads in Maine, meaning narrow, tarred roads with trees reaching overhead from both sides, and the roads themselves are often filled with bumps from the long winters of freezing and then thawing. These roads wind around from one small town to another, and if you are not familiar with them, it is easy enough to get lost. But most of the people who are on those curving back roads know exactly where they are going, and in November there can be a stark beauty as you drive along these places because the trees are bare, and the trunks and the branches of these trees stand out against the sky, and if the sun is out, it can sink with a sharp display of yellow on the deep blue horizon. It might be fair to say that people who have lived there for years take this beauty internally. It enters them without their fully knowing it, but it is there. It is part of the landscape of their lives. 2 weeks after Lucy visited with Olive Kittredge, this happened. On one of those back roads, a man named Matthew Beach lived with his mother. This was in the town of Shirley Falls. Matthew Beach's mother, Gloria Beach, was 86 years old, and she had been living with her son for 10 years. They lived far down a narrow road with no other houses in sight. This was the house that Matthew had grown up in and had lived in his whole life. One Friday evening, Matthew drove to the grocery store, and when he got back, his mother, Gloria Beach, had disappeared from their home. This was toward the beginning of November, and a small bit of the foliage was still clinging to the trees, but mostly that golden shattering of color was gone. Matt had called the police right away, and there had been a search with the state troopers and their very bright flashlights. The woods of mostly pine trees and cedars around the house had been examined in a 5-mile radius, and there was no sight or sign of her. Naturally, this was in the newspapers. Bob Burgess and his twin sister, Susan Olson, had spoken to each other about it on the telephone. Bitch ball disappearing, Susan said. I didn't even know she was still alive. Gloria Beach and her family had lived in Shirley Falls for years, and the middle child, a girl named Diana, had been in Bob and Susan's class at school. The newspaper said that Walter Beach, Gloria's husband, had divorced her many years before, and he had been deceased for many years as well. Also in the newspaper, for reasons no one quite understood, were 3 current photographs of the children, all grown up now.
Thomas, Diana, and Matthew. Thomas was a psychiatrist in Oregon. His photograph showed a sturdy face and kind eyes, yet sort of cold if you really looked. And Diana lived in Connecticut and been a high school guidance counselor her whole adult life. In the apparently current photograph, she looked beautiful. People did comment on that. She had been a pretty girl, but now that she was older, she still looked attractive. How had that happened? One woman in town suggested that she had had plastic surgery, and Susan Olson, peering at the photograph, realized that was probably it. The photograph of Matt, who had been living with his mother, was disturbing. He looked frightened and unkempt, and his hair was half over his eyes, which were covered with huge black framed glasses. If he killed her, I don't blame him, Susan said to Bob. Bitchball had worked in the school cafeteria. Everyone had been terrified of her. Everyone. Anyway, the case soon went cold. No me da vergüenza leer después de esto, ¿no? Bueno, unas gafas. Voy a leer, si lo encuentro, también algo cortito. A ver, hay varios narradores, bueno, es una novela de voces. Y una de las voces es una narradora, María Ortega, que narra una parte de la historia, la que tiene que ver con Idoia, y luego además, pues, Idoia le da réplica. Entonces, empiezo aquí. Había 3 hombres y una mujer en el comando Oker, y que, ETA, ¿no? Y que con el tiempo destacaría más, hasta alcanzar una fama siniestra, sería la mujer, Idoia López Riaño, conocida como la Tigresa. Y esto es lo que me cuesta concebir, que una muchacha de apenas 20 años, de clase trabajadora, hija de inmigrantes, se adhiriera con tal entusiasmo a una causa que hubiera debido resultarle ajena, la del nacionalismo vasco. En cierto sentido, Idoia López Riaño me recuerda a Torquemada, el inquisidor descendiente de judíos conversos que no cejó hasta lograr la expulsión de los suyos. El nacionalismo es el opio del pueblo, les decía yo a mis alumnos. Antes de ser inspectora de ascensores, fui profesora de historia. El nacionalismo es por definición excluyente, xenófobo, producto de un delirio colectivo, de un malsano orgullo geográfico y de un odio feroz al otro, el enemigo. ¿Qué mérito tiene haber nacido aquí o allá?, preguntaba retóricamente a mis pupilos. Es puro accidente. ¿Cómo puede determinar la identidad de nadie? El Estado-Nación es un invento infame, fruto de las divagaciones de algunos filósofos alemanes. El Volksgeist, el supuesto espíritu del pueblo, una santez muy peligrosa en la que creían Hitler, Mussolini, Franco y todos los fascistas que en el mundo han sido. No hay patria buena, la patria mata. Espero que nunca se os pase por la cabeza morir por la patria, les advertía, les suplicaba, y terminaba citando al escritor inglés Ian Foster, que me escribió: si tengo que elegir entre traicionar a mi país y traicionar a mi amigo, espero tener las agallas de traicionar a mi país. Era como predicar en el desierto. Mis alumnos eran adolescentes abúlicos que solo me prestaban atención y fijaban sus ojos en mí cuando sonaba el timbre que anunciaba el fin de la clase. Me corrijo, era mucho peor que predicar en el desierto. Las dunas de arena no se escandalizan, ni incoan un experimento en contra, ni te expulsan por terrible que sea la monstruosidad que acabes de proferir. Pero los padres de los alumnos abúlicos se soliviantaban por cualquier menudencia y el director del colegio no les iba a la zaga. Puede que fuera cierto, que mis arengas antipatrióticas fueran intempestivas y doctrinarias, pero también adoctrinan los libros de texto, que evocan supuestos pasados gloriosos y victorias épicas. Me pone los pelos de punta el lema patria o muerte. Quien está dispuesto a morir por la patria suele estar a matar por ella. Eso hizo Idoia. ¿Qué sé de ella? Y dice Idoia: ¿qué sabes tú de mí, María Ortega? No sabes nada. Los tópicos que repiten los medios, que soy una psicópata, una mujer sanguinaria y calculadora, una vampiresa, seductora de policías, una traidora, una terrorista, aunque hasta ahora nadie me haya comparado con Torquemada. Yo no maté a ese hombre ni a ese niño. Yo nunca he matado a un niño. No tengo ni idea de quiénes eran.
Estoy harta de que me imputen muertos espurios. Cualquier día me acusarán de haber matado a Kennedy. Yo no soy una terrorista. Defender a tu pueblo no es terrorismo. Y eso es lo que le dice, y hay esas voces, esa réplica en la novela entre María Ortega e Idoia López Riaño, que cuenta su versión. Porque, bueno, yo creo que lo que ella contaba antes, de que le gustaba cambiar las personas, o sea que en su última novela, Lucy Barton, es un personaje más, o sea, no habla ella, no es narradora, es personaje, la vemos a través de los demás. Eso de dar perspectivas, que es algo que yo también procuro hacer en la novela. Pero no está redondo como su pasaje, ya lo sé. Bueno, voy a hacer una última pregunta y abrimos a preguntas, ¿vale? Así que a preparar si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, uno de los temas de las fieras es el mundo deshumanizado, ¿no? Desde luego, y de alguna manera cómo la literatura posibilita la rehumanización, ¿no? de esta tendencia actual, de alguna manera, ¿no? Deshumanizar. But I also think there's something very interesting in Cuéntamelo Todo, which is the paradox of the title being Cuéntamelo Todo, but in reality, it has a lot to do with secrets. The secrets that kind of intergenerationally carry on and continue, even that like intergenerational trauma, no? And one of the things that I like a lot in your books, and I kind of find it in different ways, is the idea of this like kind of quiet, artistic intent that sometimes is shared between characters. For example, in Olive Kitteridge, it's kind of depression that, you know, it's one of the traumas, but it's also something that makes characters interesting and kind of more in depth, no? So I thought perhaps between secrets and the dehumanization, maybe our last thing that we talk about could be a little bit about how literature deals with those kind of things. Well, do you want me to take this for? I think that was to you. No, it's For both of you. I know, but I mean, Oh, You can start. okay. well, that. Okay, that's it. Now I forgot what I was going to say. Well, like I said at the beginning, my desire to write comes from a feeling that if I can help share with other people what somebody else's head feels like inside, maybe people won't feel quite as lonely or as isolated. That's a little bit what my impulse has always been. And so when the title is Tell Me Everything, it's really like, please hear me. As much as also tell me everything, it's like, please hear me. Because I think that people want to be seen, even briefly. They just want to be seen for who they really are, just for 5 seconds. And then they want to be heard or seen, which is almost the same thing. But they want themselves, who they feel like they really are, to be seen, not who the public thinks they are, but you know, just that brief moment of like, oh, you actually do get me for just a moment, and that's what I'm trying to do. Lo que acaba de decir me gusta mucho, está muy bien, me gusta mucho. Cuando has mencionado la deshumanización, es cierto, yo creo que eso leyendo se cura, en la medida en que, bueno, yo era una lectora compulsiva en la España franquista, en la que, bueno, había una censura tremenda y en España vivíamos con una especie de burbuja, ¿no? Aislados de... Entonces yo me enteraba de lo que pasaba en otras partes, de buenas personas de otros países, leyendo novelas, entonces leyendo ficción, donde está, vamos a citar otra vez a Vargas Llosa, ¿no? En esta época en la que lo que es verdad es cada vez, o sea, hay tantas verdades que no es verdad.
En la ficción está la verdad de las mentiras, ¿no? Esa es verdad. Entonces, leyendo ficción te das cuenta de que la condición humana es la misma en todas partes. Y los escritores de todos los demás países, como hay resonancias, como si nos habláramos unos a otros, ¿no? Pero más allá de eso, yo lo que procuro es no juzgar, y ella tampoco lo hace, lo muestra es no juzgar a los personajes. Y por ejemplo escribo una novela sobre un personaje, incluso es abominable, y lo es, lo que ha hecho es espantoso, una terrorista, pero al mismo tiempo la muestro como un ser humano, porque también lo es. Y eso es lo aterrador, o lo que nos preocupa, ¿no? Y cómo acabó ahí, qué circunstancias la llevaron allá, y cómo justifica ella lo que hace, cómo lo ve, ¿no? Y eso para mí es más inquietante que bueno, dejar claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Porque eso es muy tranquilizador. Pero en eso también, vuelvo a mi maestro Chekhov, a quien le reprochaba pues que no moralizaba. Dice, usted escribe sobre ladrones de caballos y no dice que robar caballos está mal. Dice, yo describo cómo son los ladrones de caballos, cómo se comportan. Dice, que está mal robar caballos lo sabe todo el mundo, y yo no soy un juez, ¿sabes? Entonces, humaniza a los ladrones de caballos y eso ¿sabes? Digo, oh, pero es que es verdad, y eso, la común humanidad que tenemos todos, eso se muestra en la ficción. Y ahora en tiempos en los que realmente son terribles, porque no te das cuenta de que hay un colectivo entero que han decidido que es el enemigo, ¿sabes? Y que es una alimaña, y que son tipos muy peligrosos. Yo creo que la ficción puede ayudar a hablar de eso. O sea, yo recomendaría a Elizabeth Starr, tú lees sus novelas y aprendes mucho sobre lo que es, todas las contradicciones que tenemos. Pero, The contradictions, definitely. The characters who are so deep. Bueno, pues ha llegado un momento que podemos permitir un par de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Sí? Tienes el micrófono aquí. Cuando llegó a mis manos I. Williams, no conocía a Elizabeth Strout. Llegó un poco de casualidad, estaba en otro país. Y cuando empecé a leerlo, como la protagonista es una escritora, pensé que era un libro de no ficción. Estaba contando algo que le había ocurrido a ella. Completamente. Tardé mucho, quizás hasta el final. Y quería preguntarle cuánto de Lucy Barton hay en ti, en las opiniones de Lucy Barton, cuántas de ellas compartes o así, y qué contrastes ves más importantes entre la personalidad de Lucy Barton y la tuya. Es un poco personal la pregunta, ¿lo siento? No, it's okay. Well, first of all, I'm not Lucy Barton. But when I first of all, I was scared to write in first person because I felt like people would think it was me. And then when I made her a writer, I thought, oh, that's crazy. But I made her a writer, and it doesn't matter. I don't care if people think I'm Lucy Barton. I like her myself, but I'm not Lucy, and that marriage was not my marriage. But you're talking about O. William? Is that what you were talking about? Right. And the first Lucy Barton book I wrote it deliberately as a memoir. So her books are like memoirs written from Lucy's point of view. So they're faux memoirs, I guess. I don't know what the real word is, but they're not my memoirs. So, but my husband and I did take that exact trip. We flew from New York to Bangor, and we drove all around that part of Maine. Because I had this story in my head. I thought, wait a minute, we've got to go find this. And there were actual prisoner of wars who had been in that part of Maine, and we did go investigate that. And then I realized, oh my word, his father, oh, this is so exciting. So anyway, we did that whole trip. And we did see that couch by the side of the road and all that stuff, and I was just like taking notes furiously the whole time. So, but I'm still not Lucy. But anyway, I do like her. I mean, I think people think, never mind. But thank you. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí primero yo.
Yes, hi. I wanted to ask, as writers, you mentioned, both of you, that is quite solitude moment when you write. So, but I guess there is also challenges as such when you are in that process. So what is one of the biggest challenges that you have found in your career and how you overcome those challenges? To both of you, all of you. I can say, lo puedo decir en español, pero creo que gracias. Thank you. Go ahead. And then are you sure? Yeah, Okay. and then I'll think. A ver, dificultades, retos ha habido muchos. Yo creo que el principal de verdad, es cogerme por aquí y sentarme en la mesa y obligarme a escribir. Y una vez que empiezas, la cosa sigue, pero es la disciplina, la continuidad y la soledad. A mí es que me gusta. Y entonces, si no escribo, me abruma. Pero si escribo no estoy sola. Yeah, the biggest problem that I have with being a writer is when it doesn't go well. And that happens often. And so that's a problem. But when it's really not going well, day after day after day, then I feel just awful. And that's really, it's like I feel very personally awful. And I don't know if I would feel that way. Probably if I had any other job and I wasn't doing it well, I would probably still feel personally awful. But there's something that feels like, oh, my life isn't worth anything because the work is just going so badly. And that's the hardest part for me. And I've learned over the years there's nothing I can do about it except to just keep going back and trying again and trying again, and then it will eventually, that phase will go away, and then I'll write a good page. Whew. And then I can have a nice evening. You know, so that's really the hardest part for me. And I don't feel like I don't think that I'm a disciplined person because I'm just drawn to it. I have to do it. So I would like to think that I was disciplined, but I don't really think I am. I think I'm just compulsive about the work. But when it goes badly, it's very, very hard. Thank you. Pregunta aquí. Me gustaría preguntarle si a lo largo de la última novela que han escrito, habéis tenido algún tipo de lectura que os ha acompañado y se ha permeado en las novelas, y también que estáis leyendo ahora mismo. Gracias. Mis both of us. Pues yo lo constantemente, o sea, yo un día dejaré de escribir, o hay periodos en los que no escribo, pero o me peleo con la escritura, como ya he dicho, y no pasa, no sale nada, pero leo siempre. Y luego además, en mi caso, como las últimas novelas son novelas basadas en personajes, en hechos reales, en parte, pues eso me obliga a leer muchísimo, a investigar, ¿no? Y pues para las fieras leí, pues, no sé, porque además yo me entero de las cosas leyendo, más que oyendo, yo soy lectora, ¿no? Y tengo que leer 30 o 40 libros mientras iba escribiendo, pero ¿qué estoy leyendo ahora? Una novela de una joven escritora americana que promete, que se llama Elizabeth Strout. Sí, acabo de empezar a leerla, o sea, que eso es lo que estoy leyendo. Tell me everything, ¿no? I don't know if I heard that. Okay, I can't remember what I was reading when I was writing the book because I just read different things at different times. But I learned many years ago, many years ago, after I had first read Mrs. Dalloway, and then I began to write something. I wrote a few pages and I thought, oh my goodness, I sound like Virginia Woolf. And I'll never forget that moment because it was so young and so stupid, you know. And so I learned very quickly, like probably the next day,
that I didn't sound like Virginia Woolf at all. So but the point is that I can read things without being influenced at this point by what I'm reading. But I just finished a wonderful novel by William Trevor called The Children of Dinmouth, which was just lovely. And right now I'm currently reading the biography of Elon Musk. Yeah. Walter Isaacson wrote it. And, So that's terror. yeah. Horror terror. Yeah. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejamos. We can close now the inaugural conversation of this extraordinary festival. Muchísimas gracias a todos por tenernos aquí, la invitación de hablar, y gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros.